Bueno, accediendo a esta muy amable invitación de la profesora Patricia Martínez, voy a contestar las preguntas que ella me formuló. Y bueno, en primer lugar saludarlos y ponerme muy contento por que ustedes están realizando actividades literarias y yo he tenido la suerte de aparecer por ahí, que siempre es bueno saber que lo que uno escribió fue leído por otras personas. Así que con respecto a la primera pregunta, ¿cómo nace la idea de escribir este cuento y por qué este género? Esta es una pregunta muy difícil de responder. En realidad, a veces los cuentos, los relatos nacen de una idea fugaz, de una palabra, en medio de una conversación. Es muy difícil poder determinar eso, ¿no? A veces está la idea dando vueltas de un tiempo y un día uno siente que ya está y se sienta a escribir, digamos, ¿no? Con respecto al género, bueno, yo escribo relatos muy breves. No escribí nunca, no me animé nunca a escribir una novela por una cuestión de pereza, o porque por mi profesión en la universidad he tenido que escribir permanentemente otro tipo de cosas. Entonces, para mí la literatura no es la actividad principal, lamentablemente. Por ahí, en este momento de mi vida, me gustaría más escribir literatura. Con respecto a si me llevó mucho tiempo la escritura, no. Yo escribo, si me permiten, de un tirón, me siento y escribo. Esa es una de las características de mi forma de escribir. Me siento y escribo. Ahora, eso no quiere decir que esa escritura quede ya definitivamente establecida, porque a lo mejor después la leo y no me gusta y la dejo o le hago algunas correcciones, pero normalmente son escrituras de primera intención, digamos, ¿no? ¿Cómo me nació, dice, la idea de mezclar los personajes mitológicos con la actualidad? Bueno, quizás porque el cuento se llama A la huelga sí. A la huelga sí era una canción, así se llamaba, una canción de la Guerra Civil Española que cantaban los republicanos y llamando a la huelga contra el gobierno fascista. Pero bueno, eso no tiene demasiado. No pensé en eso cuando me acordaba de la canción, y fue justo en un momento en que aquí los gremios se habían llamado a una huelga general y se me ocurrió de golpe pensar qué pasaría con este llamado en el ámbito de los seres mitológicos. Pero no, tampoco puedo explicar muy bien cuál fue el puente que me llevó a eso, pero sí creo que hay quizás inconscientemente una relación entre el carácter individualista de estos seres mitológicos, que son solitarios y que nunca actúan juntos, no tienen noción de pertenecer a un grupo social, sino que lo único que tienen en común es que pertenecen a una región, nada más, digamos, y a su vez proceden de distintas regiones, pero aquí están reunidos en un panteón mitológico de la región, que algunos son compartidos por otras provincias, incluso con Brasil y Paraguay son los mismos mitos, con ligeras diferencias. Si tuve que investigar sobre la historia de cada uno o ya las conocía, no, ya las conocía. Sí, yo soy de Buenos Aires, pero hace muchos años que vivo en Misiones, ya más años que en Buenos Aires. Y siempre me interesó conocer las costumbres, el folclore, las creencias, etcétera. Y como soy antropólogo, estudié todo el proceso de conformación de la sociedad misionera, la colonización, las actividades extractivas, todo. Entonces, hice mucho trabajo de investigación en el interior, hablando con la gente,
Así que no solo conocí a estos personajes legendarios o mitológicos por lectura, sino directamente por escuchar a la gente, ¿no? ¿Por qué cree que se han perdido hoy en día la narración de mitos entre los chicos? Bueno, no sé si se perdieron las narraciones de estos mitos, ¿no? De estos mitos tradicionales, pero hay nuevos mitos que están en en el cine, en los nuevos héroes, en Batman, en Spider-Man, en Superman, en estos seres extraños que son una mezcla de monstruos biomecánicos o mecánicos o robots o seres de la antigüedad que usan espadas flamígeras atómicas. Todo este mundo tan frondoso de narraciones apoyadas por una exuberante cantidad de efectos especiales, son los nuevos mitos que atraen a los chicos. Me parece que los chicos actuales no tienen una predisposición a creer en otro tipo de leyendas o de mitos, quizás cuando son muy chicos, pero enseguida entran en el mundo de las comunicaciones masivas, de la televisión, y su mundo se va a poblar de otros mitos, ¿no? ¿Por qué incorpora, personajes foráneos a la historia? En realidad, en el párrafo donde yo hablo de estos otros monstruos, ¿no? Y otros seres terroríficos, etcétera, más que hablar de seres concretos, estoy hablando de los grandes padecimientos de la humanidad, en una humanidad que está en crisis en muchos aspectos, crisis económicas que la estamos viendo ahora con la pandemia, una crisis ecológica tremenda, digamos, de destrucción planetaria de la que no somos todavía responsables y conscientes, cambio climático. Nosotros tenemos gran parte de culpa en ese cambio, que puede ser natural, pero que también está inducido por los trabajos humanos. Una pobreza enorme en la mitad de la población del mundo, que no tiene agua, que no tiene servicios, que no tiene cloacas, que no tiene habitaciones, etcétera. Todo tenemos que tomar conciencia de la situación de esos seres monstruosos, etcétera, que no son personas, sino que son situaciones, son responsabilidad humana de poder solucionarlos, ¿no? Y cuando me pregunta, la pregunta abajo tiene una especie de subpregunta que dice, cuando yo pongo que son indistinguibles, dice, ¿se refiere a los políticos? Claro, bueno, la política es fundamental. La política es la acción del hombre para negociar su futuro, para negociar su bienestar, para luchar por sus reivindicaciones. La política es una de las actividades más nobles, y precisamente porque cuando no nos metemos en política y no nos preocupamos por la política, es donde la gente más inescrupulosa y la gente más menos capacitada ocupa esos espacios. Un filósofo español que estuvo hace muchísimos años en la Argentina, Ortega y Gasset, dijo argentinos a las cosas, porque él veía que la gente de mayor nivel con la que trataba era indiferente hacia la política, y tenía razón. Eso ocurrió hace casi, no sé, habrá sido por la década del 30 del siglo pasado, pero es cierto, digamos, la política es una actividad fundamental y hay que ejercerla. Con respecto a si escribiría una segunda parte del cuento, no, el cuento está cerrado, es así, y ya escribí otros cuentos que no tienen nada que ver con este. Y si haría una adaptación para el teatro, ya se hizo, se tradujo al portugués y se hizo en portugués una obra de teatro con este cuento, que para mí fue una satisfacción enorme ver representado ese cuento. La gente que lo hizo fue la gente del profesorado de portugués de la Universidad de Misiones. Y después la última pregunta, si tiene otras producciones literarias. Sí, tengo el libro Esquirlas y Perdigones, que es de donde está sacado A la huelga sí, que es un libro de microrrelatos, y después el segundo libro se llama La vida sin plan B,
que es un libro que tiene, además de relatos, tiene unas poesías escritas en lenguaje lunfardo y una obra de teatro en un acto que tiene que ver con el poder absoluto, que cuenta una situación entre dos personajes, el rey y un paje que va a su habitación, y es un diálogo entre ellos, en una época imaginaria donde las democracias desaparecieron y se volvió a gobiernos como los de Luis XVI o Luis XIV, etcétera. Bueno, y esas son. Después escribí mucha poesía también, pero básicamente esta es mi producción literaria. Bueno, les agradezco mucho la atención, los saludo, los felicito y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. Adiós.